El tema, la plática de este día se llama Esposo Eterno, algo así como eres Dios eterno. Entonces, es lo que tú y yo vamos a ver el día de hoy, su amor eterno, esposo eterno. Y a lo mejor te suena así como, bueno, más bien vamos a ver una historia, eso, de amor. ¿A quién de aquí le encantan las novelas? A nadie. ¡Ay, órale! Bueno, a quién de aquí le encanta Netflix? ¿No? O las series. ¿A nadie le gusta Netflix? ¿Soy el único pecador aquí o qué? No me hagan sentir mal. ¿Alguien veía Marimar? ¿Nadie? No les creo, ¿no? A mí me encanta porque mi abuela, todavía tengo, aunque usted no lo crea, todavía tengo abuela. Y ya tiene cerca de 90 y tantos años. Y le gusta mucho ver sus novelas a todo volumen, pero las ve. Y, y me encanta porque una vez la fui a ver y estaba bien enojada. Dije, a lo mejor alguien de sus hijos, de mis tíos, la hizo enojar. Y entonces está bien enojada. Y dije, ¿qué le pasó, abuela? No, es que ese la engañó y no sé qué, así de, ¿quién? O yo que me espanté, dije, ¿quién engañó a quién? No, es que ese, que el de la televisión. Dije, ok. Y mi abuelita pues se clava mucho. Yo estoy seguro que tú también, no seas chisme, no te creo que no te gusten esas historias. Y vamos a ver eso, una historia de amor, no una novela, una historia verdadera de amor. Y está en el libro de Oseas. Y así que vamos a meditar en algunos puntos, en algunos versículos del libro de Oseas. Obviamente no vamos a leer todo el libro, es muy complicado leer los 14 capítulos en menos de 50 minutos, pero sí vamos a ver algunos versículos, algunas cosas que el Señor nos está dando en esta mañana. Así es que antes de empezar me gustaría que tú y yo pudiéramos poner este tiempo en manos de Dios, su palabra en manos de Dios, y que sea Él el que nos hable, el que nos redarguya, el que nos ministre y que nos pueda corregir a través de esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús hoy te damos las gracias por tu palabra, damos las gracias infinitamente, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque hoy sabemos que tú eres un Padre bueno, Señor. Hoy sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios que se complace en que tu pueblo te busque, Señor. Y sin embargo no tenemos nada de qué vanagloriarnos, Señor, porque así mismo tú nos das esa facultad de podernos acercar a ti, porque no hemos sido nosotros los que lo hemos hecho, sino has sido tú, mi Señor. Es por eso que hoy ponemos en tus manos la enseñanza de esta mañana, Señor, y te pedimos como siempre, Espíritu Santo, tu respaldo, tu guía, tu cuidado, tu protección. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú des de nuevo, Señor, para entender y para poder hoy que una semilla sea plantada en nuestro corazón, en nuestra mente, y esa semilla dé abundante fruto. Como siempre, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces Oseas, vamos a empezar desde un capítulo 1, perdón, y vamos a ir viendo estos versículos. Vamos a ir viendo el capítulo 1, 2, nos vamos quizás a saltar de repente de hasta el 11, después vamos a regresar al capítulo 1. Ya saben que me gusta hacer un revoltijo aquí, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir meditando, vamos a ir escudriñando en su palabra, y vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Fíjate lo que dice en Oseas 1, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ok, comienza el capítulo 1 diciendo esto y nos empieza a meter en el contexto histórico en el cual Oseas, el profeta Oseas, se empieza a desenvolver. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se estaba dividiendo en dos partes, en el norte y en el sur. Es decir, que estaban los que eran los de la tribu de Benjamín, y estaban los otros, los del sur, que estaban quizás en alguna pelea, en alguna disputa entre ellos. Pero si tú te das cuenta, menciona reyes de Israel y menciona otro rey que es Jeroboam, que viene obviamente de la raíz de Salomón. Entonces vemos cómo el reino de Israel está dividido, está en el norte y en el sur, y vemos cómo Oseas le va a predicar a este pueblo. ¿Quiénes eran estos pueblos? Estos pueblos más o menos se ubican en el año 750 antes de Cristo. Y Oseas les predica desde este año hasta el año 722 antes de Cristo. A lo mejor dices, bueno, ¿por qué va de más a menos? Porque obviamente es antes de Cristo, es como una línea regresiva que estamos viendo.
Entonces le empieza a predicar Oseas. ¿A quién le predica? A este pueblo, a un pueblo que estaba lleno de prosperidad. Había mucha prosperidad, había abundancia. Ya lo hemos visto anteriormente, en aquellos tiempos había abundancia de pan, había prosperidad, prosperidad material, y muchos de ellos habían perdido ya el enfoque correcto a quién debían de adorar y a quién debían de seguir, a quién debían de escuchar, en este caso las palabras de Dios. Entonces estaban viviendo en este contexto y obviamente había prosperidad material, pero la Biblia no se equivoca cuando nos dice que el mal, el principio de todos los males es el amor al dinero. Y es lo que estaba ocurriendo aquí en Israel, porque había corrupción política, había corrupción religiosa. Muchos de ellos ya se habían apartado de la presencia de Dios y estaban adorando a otros dioses, al dios Baal. Estaban buscando otros dioses en otras comunidades, y eso es lo que estaban haciendo, estaban montando altares. A pesar de que estaban siendo prósperos monetariamente, ellos ya habían dejado esto. Había corrupción política, había corrupción en general, había corrupción religiosa. ¿Te suena a nuestros tiempos? No han cambiado, realmente no han cambiado. Esto data antes de Cristo. El día de hoy sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Hay corrupción religiosa, corrupción política y corrupción en toda la sociedad. Entonces ellos estaban alabando y adorando a falsos dioses, a ídolos falsos. Había idolatría. Este pueblo era un pueblo idólatra, materialista, corrupto, violento. Esto es el pueblo de Israel en el contexto de Oseas. Y comienza a decir algo el Señor a Oseas. Fíjate lo que dice en el versículo 2, dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo a Jehová a Oseas. El Señor le está mandando una palabra a Oseas, le está hablando y le va a dar una instrucción. Y vamos a ver cuál es la instrucción que le da. Dice: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces estamos observando cómo es que el Señor manda esta instrucción. Yo no sé si alguien de aquí es mamá de algún varón. Si es eso, no sé si a ti te gustaría que tu hijo se casara con una mujer así. ¿Cómo? Dice: toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Ahora, no está diciendo y no está mencionando que Oseas se va a buscar una mujer que ya tenga hijos y que sea una mujer fornicaria. Porque en este punto el Señor le está mandando a Oseas a que se busque una mujer, pero le está diciendo lo que va a ocurrir con ella y con su relación matrimonial. Está fuerte, ¿no? Porque es así, yo cuando me casé, yo dije, no, yo quiero ser feliz y quiero una boda bien chida, ¿no? Y recuerdo el día que me casé, estaba yo en el pasillo así, dije, no manches, y abrí los ojos y ya vi a mi esposa ahí con su vestido, con mi suegro. Y vi cómo venían y yo así y en ese momento no sabía si iba a correr, y estaba todo tembloroso porque sabía que era algo enorme que iba a empezar a ocurrir en mi vida, porque hay sueños, hay anhelos, hay proyectos. Si tú has estado casado ojo, y no es el punto de que juzguemos a los que viven un divorcio, porque obviamente el Señor obviamente el Señor va a sanar y sana cualquier relación y cualquier herida en tu corazón. Pero yo no sé si alguien está casado o se casó o te casas con un anhelo. No te casas con esa onda de, bueno, pues es que me voy a casar, pero qué tal si mi mujer esto, o me voy a casar, pero qué tal si flojo no da para el gasto, mejor no. Te casas con un sueño, con un anhelo, con proyectos. Pero el Señor le está diciendo: Oseas, te vas a casar con una mujer así. Y a pesar de eso, Oseas va y se busca a quién. Dice en el versículo 3, dice: y fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ok, se casó con esta mujer llamada Gomer. Gomer en este punto no estuvo casada, no estaba casada, no tenía hijos. Oseas se busca a esta mujer o la toma como esposa, sabiendo lo que va a ocurrir después. Ahora fíjate lo que dice aquí en el versículo 3, dice Gomer, y dice concibió y le dio. Ya le diste, dice, le dio
un hijo, y dice, le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel en el versículo 4. Ponle por nombre Jezreel. Ahora, aquí estamos viendo que es un varoncito el que Oseas concibe con Gomer, es su hijo. Pero después en el versículo 6 dice, y concibió ella otra vez, o sea, tuvo a Jezreel, y su nombre de Jezreel significa plantar y esparcir, plantar y esparcir. Es como si alguien estuviera sembrando, plantar y esparcir. Entonces, observamos cómo en el versículo 6 comienza a decir, se concibió otra vez y dio a una hija y le dio Dios, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Ok, entonces vemos que ella es una hija, pero si te das cuenta dice concibió ella, o sea, ya no es hija de Oseas. Y ya están casados, ya tuvieron un hijo varoncito, pero esta niña no es hija de Oseas. Versículo 8 dice, después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio luz a un hijo que se llamaba Lo Ami. Y significaba su nombre, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Otro hijo que ¿qué? Que no es de Oseas. ¿Qué es lo que ya estaba ahí? Fornicación, adulterio. Oseas había seguido al pie de la letra la instrucción de Dios, tuvo un hijo con ella, pero después te puedes imaginar la vergüenza, la humillación que sentía Oseas. Si tú eres varón, yo creo que tú lo puedes entender. Y si tú, bueno, también si eres mujer, porque estás en una relación y obviamente a nadie nos gustaría que nos fueran infieles, a nadie nos gustaría enterarnos de una infidelidad. Y entonces estamos observando lo que está ocurriendo aquí. Para estas alturas, Oseas ya era la comidilla del pueblo. Para estas alturas, Oseas ya estaba experimentando quizás vergüenza, quizás humillación. ¿Te imaginas la murmuración de todo el pueblo? ¿Te imaginas si Oseas viniera a la iglesia camino de viento? Ay, no, nosotros no somos así, Luis. ¿Te imaginas? Ya estaría en boca de todos. ¿Ya viste, Oseas? Ya lo engañaron. ¿Ya viste, Oseas? Su esposa está embarazada de otro. No manches. Y eso estaba ocurriendo. Entonces, fíjate lo que está pasando aquí. Yo quiero que tú y yo no juzguemos a Roboam, porque Roboam somos tú, a Gomer. Roboam es hijo de Salomón, perdón. No quiero que juzguemos a Gomer, porque Gomer somos tú y yo. Tú y yo somos Gomer. Tú y yo somos esa imagen. Y lo que está ocurriendo aquí es que el Señor nos está empezando a dar un ejemplo de lo que ocurre con Él y su pueblo, con Él y sus hijos. Entonces tú y yo somos Gomer. Dios ha decidido casarse con una ramera. Eso es lo que ha ocurrido. Dios ha decidido casarse con una ramera. ¿Quién es la ramera? Tú y yo. A lo mejor te ofende esto. A lo mejor dices, no, ¿por qué dices eso, Luis? Eso no es posible. Es posible, porque si tú no te sientes como ramera, por ahí hay una prédica de nuestro pastor que habla del corazón de ramera, hablando de Rahab. Si no te sientes como esa ramera, entonces no estás en el enfoque correcto del Señor, porque todavía quizás algo en nosotros nos está impidiendo que veamos que somos débiles y que somos incapaces, y que realmente tú y yo tenemos pecado, corrupción, tenemos prostitución en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces no te debe de ofender que hoy te digamos, o el Señor nos diga, que tú y yo somos esa ramera con la cual Dios decidió casarse. Él, fíjate bien, dice en Efesios que antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El día de ayer lo veíamos en la reunión de jóvenes, y es lo que comentábamos. ¿Tú cuándo crees que el Señor te perdonó? ¿Cuándo crees que el Señor decidió ir por ti? ¿Cuándo crees que el Señor decidió que tú y yo estuviéramos sentados aquí? ¿Cuándo? No, Luis, yo siento que fue desde que me arrepentí, yo siento que fue desde que alguien me invitó a la iglesia, yo siento que fue el día que llegué y me hinqué así, me valió y me hinqué, fue el día que alcé mis manos y estuve berré y me salían unas velotas por aquí. No fue en ese momento, fue antes de la fundación
del mundo cuando el Señor decidió que iba a estar con nosotros. Fue antes de la fundación del mundo cuando Él dijo: no me importa lo que vaya a ocurrir. Dios, y si te das cuenta, es lo mismo que Oseas. Oseas sabía lo que iba a ocurrir con, se me olvida su nombre, con Gomer. Oseas estaba consciente de lo que iba a pasar con ella y sin embargo dijo: ok, Señor, me caso con ella. Y asimismo el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya había predestinado que tú y yo estuviéramos en su presencia como esa Gomer, como esa mujer de fornicación, como esposa, como iglesia. Y es una parte que Camino de Viento, todos como Camino de Viento debemos de entender y de aprender que somos eso. Él nos escogió, nos predestinó antes de la fundación del mundo. Ahora bien, si te das cuenta, estaba ocurriendo algo muy, muy cañón aquí. Fíjate lo que dicen en la siguiente diapositiva. Dice en Oseas 2:5. En Oseas 2:5 dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz a la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Gomer dejó a Oseas. Lo abandonó. No sabemos si le dejó a los niños, no sabemos si Oseas quiso levantar una pensión alimenticia por ahí. Lo que sí dice es que Gomer agarró y los abandonó, se fue, dice, ¿tras de quién? Tras de sus amantes. Y dijo: voy por ellos, tras de ellos, porque me dan mi pan y me dan mi agua, me dan mi lana, me dan mi lino, me dan mi aceite y mi bebida. Pero ojo aquí, porque entonces lo que estaba ocurriendo con Gomer es que estaba atrás de un ídolo. Y un ídolo es cualquier cosa o persona que captura nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra mente, más que a Dios. Lo voy a volver a decir: un ídolo es cualquier cosa o persona que captura nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra mente, más que lo que hace Dios en nosotros. Eso es un ídolo, y es lo que estaba ocurriendo con Gomer. Dijo: no, yo me voy tras de ellos porque ellos me dan esto, me dan lo otro, me dan aquello. Yo dejo a Oseas y me largo con otro. Entonces, todo lo que tú y yo deseamos más que Él es un altar de idolatría. Ojo, todo lo que tú y yo estamos deseando más que a Él es un altar de idolatría que estamos poniendo en su cara. Es decir, imagínate que los que estamos casados, imagínate que tu pareja agarre la foto de su amante y la ponga en la cabecera de tu cama. Mujeres, ¿qué sienten? ¿No? Hombres: no, yo lo voy a matar a ese, quién sabe qué. Nos hacemos los valientes. Yo cuando ves que está así, yo digo: no, pues se muere. Pero es lo mismo que estamos haciendo. Cuando tú y yo deseamos algo más que Dios, estamos montando un altar de idolatría y entonces lo estamos poniendo en su cara. Es lo que le estamos diciendo. Somos Gomer, le estamos diciendo: hey, esto vale más que tú, esto vale más de lo que tú me das. Pero Oseas es un esposo bueno. Y digo: no manches, yo sé que ahorita las mujeres van a decir: yo quiero un esposo como Oseas. Porque fíjate lo que continúa diciendo en la siguiente. Dice en el capítulo 2, versículo 8, dice: y ella no reconoció, dice, que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Oseas, después de ser la comidilla del pueblo, que tenía 2 hijos que no eran de él, después de que fue la comidilla del pueblo, cuando se enteraron que Gomer fue tras de sus amantes, Oseas le siguió dando provisión a Gomer. A pesar de la infidelidad de Gomer, Oseas fue, buscó. No dice la Biblia cómo ocurría, pero yo quiero pensar o me quiero imaginar que quizás a lo mejor Oseas se quedaba de ver con alguno de los amantes de Gomer y le decía: oye, toma, dale esto a Gomer, dale esto a mi esposa. ¿Te imaginas? ¿Puedes imaginarte esta historia? O sea, cómo Oseas iba a decir: bueno, no importa, o sea, ya sé que se largó, ya sé que se fue, pero yo soy su esposo, yo soy su proveedor y yo la tengo que seguir resguardando y cuidando.
A pesar de su infidelidad, a pesar de su transgresión, a pesar de sus faltas, a pesar de sus pecados, yo la voy a tener que seguir proveyendo a esa mujer porque es mía. Y lo que estaba ocurriendo es que Gomer decía, no, es que son mis amantes, porque a lo mejor ellos no le decían, oye, aquí te manda esto tu esposo, no le decían. Y Gomer decía, no, pues es que yo voy tras de ellos porque ellos me dan pan, me dan aceite, me dan esto, me dan lo otro. Y no eran ellos, era su propio esposo, era Oseas el que le estaba dando todo. ¿Te suena familiar esta historia? Cuando entramos en pecado, cuando entramos en transgresión, cuando entramos en infidelidad en contra del Señor, ¿no te sorprende cómo el Señor nos sigue proveyendo? ¿No te agrada cómo el Señor, a pesar de nuestra mugrosa infidelidad, sigue trayendo provisión a su esposa, a su iglesia? Realmente es maravilloso esta historia de un amor real. Fíjate lo que dice en el versículo 6, porque obviamente Oseas ya está así como que, ya estuvo, ya no aguanto. Pues obviamente él era humano, era una persona como tú y como yo. Sentía obviamente emociones, le llegaban cosas a su mente, le llegaba frustración, quizás enojo, y decir, híjole, tengo que seguir la instrucción de mi Señor, y lo hizo. Y entonces vemos cómo en el versículo 6 dice, por tanto he aquí, yo rodearé de espinos su camino y cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Y dice en el 7, seguirá sus amantes y no los alcanzarás, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Si te das cuenta, es un retrato número 1 del hijo pródigo, y es un retrato de Apocalipsis capítulo 5, cuando dice a la iglesia de Éfeso que han olvidado su primer amor. Y lo está manifestando aquí, eso dice en el 6. Y fíjate lo que continúa diciendo, dice en el 9, por tanto yo volveré. Fíjate cómo es el amor de Dios, es realmente inmenso, porque así nos escogió el Señor. Tú y yo nos gastamos fuerzas, nos gastamos energía tratando de hacer rituales, de seguir reglas, de seguir muchas cosas, de seguir a veces hasta opiniones, pero el Señor así nos amó, así nos escogió, aún así nos escogió, nos dio vida en abundancia en su bendita gracia. Entonces aquí en el versículo 9 nos está manifestando algo muy importante, porque entonces el Señor, a través de Oseas, va a meter a disciplina a Gomer. Y sí, el Señor no retarda su provisión para con nosotros, no retarda su provisión y su ayuda para su iglesia, pero también el Señor reprende. Es un Dios amoroso. Y el que tú y yo digamos en esta mañana, el Señor nos disciplina, nos castiga y nos mete a reprensión y nos mete a juicio, no es para que nos espante, sino para seguir agradeciéndole que tiene un infinito amor hacia nosotros, porque nos mete a corrección. Yo te pregunto, como dice la canción, ¿y usted qué haría? ¿Usted qué haría si está en los zapatos de Oseas? Pues ya, das por terminada la relación y quizás le echas ganas, ¿no? Levantas una demanda, etcétera, etcétera, y te vas sobre sea hombre o sea mujer, ¿no? Si se casaron por bienes mancomunados, vamos a pelearnos la casa, los carros, todo así, todas las propiedades. Pero Oseas no hace eso, va y provee a su esposa, pero también entra la disciplina del Señor. Y dice aquí en el 9, por tanto volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Te das cuenta? El Señor provee, pero el hecho de que el Señor provee a pesar de nuestra infidelidad no te hace, no nos hace que tú y yo podamos tener la seguridad de una licencia para seguir pecando, para seguir cayendo, para seguir desobedeciendo su ley. Porque si seguimos desobedeciendo, el Señor va a hacer esto. Dice que va a quitarnos lo que nos dio para cubrir nuestra desnudez. Y ahora dice en el 10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. No, o sea, la iba a exhibir, dice.
la locura delante de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Fíjate lo que continúa diciendo, dice en el 12: y haré talar sus vides y sus higueras, y de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes. Eso es lo que estaba diciendo Gomer, pensando que sus amantes es lo que le habían dado. Pero continúa diciendo, dice: y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incesaba los Baales, o sea, adoraba y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Esto nos está hablando de disciplina, iglesia. El Señor mete a disciplina a Gomer. Le decía: ok, ya estuvo hasta aquí, ya te siguió llegando la provisión, se te siguió dando este sustento, tú le dabas la gloria a otros. Y a veces tú y yo somos así, ¿no? No es que tengo esto gracias a mi trabajo, no, es que he construido todo esto gracias a mi esfuerzo, es que mis méritos, es que mi carrera, es que fulano me heredó, es que me dieron esto, es que tengo esto gracias a mí. Y luego lo decimos por compromiso. Gracias a Dios, pero yo me esforcé, o sea, yo hice esto. No, le estamos dando la gloria a otras personas, le estamos dando la gloria a otras situaciones, lejos de dárselas al Señor. Y el Señor, cuando estamos en idolatría, viene una reprensión, viene una corrección. ¿Te has preguntado por qué el Señor nos mete a veces en desiertos muy, muy calurosos y sin agua? ¿Te has preguntado por qué el Señor nos mete a veces en fuego y en prueba? Dice en el 14: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque a veces necesitamos vernos sin nada para darnos cuenta que aquel que nos ha amado nos ha dado absolutamente todo. ¿Y qué es lo que a lo mejor te preguntas, bueno, ¿qué es lo que me ha dado Dios? ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor? Dice en Efesios 4, dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y a veces tú y yo nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es el que el Señor me bendice? Yo no veo la bendición de Dios. La bendición de Dios es Él mismo. Eso es la bendición del Señor, Él mismo, su presencia. Pero tú y yo estamos en una mente tan corrupta, tan materializada, tan llena de idolatría hacia las personas, que pensamos que la bendición está en otras cosas y en personas, y la bendición está en Él mismo. Fíjate lo que dice en el siguiente, fíjate lo que tenía diciendo en el capítulo 3, del 1 a 3, dice: me dijo otra vez Jehová, ve a una mujer amada de su compañero. Me dijo otra vez a Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos. Pausa aquí. ¿Qué le había pasado a Gomer? ¿Cuál fue el desierto de Gomer? Sus amantes la dejaron. La provisión de Oseas ya no le llegó. Gomer fue reclutada en lugares como de tipo desierto para ser vendida y ofrecida, o sea, prostituida por cosas baratas. Gomer estaba siendo vendida obviamente como prostituta a mercaderes, a personas que obviamente pues eran pecadoras, y es lo que estaba pasando con Gomer. Estaba siendo devaluada, su dignidad se había perdido completamente. ¿Y qué crees que ocurrió? Oseas va atrás de ella y va. Yo también cuando estaba leyendo ese, sí, no, Mike, Oseas, no te das cuenta, Oseas, y es lo que estaba ocurriendo. Oseas va tras, ¿cómo se llama? Gomer. Es que estamos con lo de los proverbios en la página de jóvenes, y no sé por qué tengo el nombre de Roboam y Gomer así cruzados ahorita aquí en la mente. Pero bueno, entonces va tras Gomer, que estaba siendo vendida y prostituida por un salario nada, dejándola quizás hambrienta.
Y dice Oseas aquí que se sienta en una para comprarla, en una subasta para comprarla. Y todos ofrecían quizás un ciclo o quizás solamente unos 2 panes por ella, para estar un tiempo con ella. Pero Oseas dice que la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, y no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Esas son palabras del Señor hacia Oseas, y Oseas es lo que hizo. Fue y dio un alto valor por su propia mujer que ya le pertenecía, pero sin embargo dio un alto valor. Dice que dio ciclos de plata y una medida de cebada alta. Nadie pudo pagar en esa subasta, nadie pudo pagar el precio por Gomer, nadie pudo pagar el precio por esa mujer adúltera y fornicaria. Solamente lo pudo hacer Oseas con un alto precio, con un alto valor. ¿Cuál es la bendición de Dios? Su Hijo Jesús. Porque fíjate lo que continúa diciendo la siguiente. Dice, nos regresamos al capítulo 1, 9 y 10. Dice: y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois de mi pueblo, y ni yo seré vuestro Dios. En el 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les seré dicho: sois hijos del Dios viviente. Dame la siguiente, George, porfa. Y Jezreel, que es el nombre de su primer hijo, del varón, dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhama, y diré a Lo-Ami: tú eres pueblo mío, y dirá: Dios mío. El Señor fue y pagó un alto precio, un precio que le costó toda su sangre. El Señor fue tras de esa prostituta, abrió los brazos y fue clavado en esa cruz. Soportó la ansiedad y el terror de un Getsemaní, soportó los golpes, soportó los azotes, la corona, soportó cargar una cruz pesada, soportó un alto precio. ¿Cuál era ese precio? Su único hijo. ¿Cuál fue ese precio que pagó Dios por nosotros? Su único hijo. Y no solamente fue por los judíos, porque también fue por los hijos que no eran de él. Dice aquí que solo fue por Ruhama y por Lo-Ami. Ellos no eran hijos de él, pero sin embargo dice: por Jezreel, ellos van a ser también pueblo mío, y dirán ellos: Dios mío. Y de eso mismo predicó Pablo a los romanos. Fíjate lo que dice Pablo cuando les predica a los romanos. Dice en el 23, dice: para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha limado esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Nosotros entramos en esta parte, iglesia, en los gentiles. Es por eso que tú y yo podemos hoy levantar nuestras manos y clamar por el nombre de Cristo. Es por eso que hoy podemos conocer de su infinita gracia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha traído, porque el Señor también nos ha adoptado. Ya te lo dije, antes de la fundación del mundo, Dios usó el pecado de su pueblo para la obra de redención. Actualmente, Israel, que es el pueblo elegido, ha rechazado al Mesías. Israel rechazó al Mesías y lo puso en una cruz. Pero para nosotros dice Pablo, es la gloria. Porque ahí, después de ese versículo 23 de Romanos, Pablo empieza a hablar y a citar parte de lo que es el libro de Oseas. Les empieza a predicar sobre Oseas y les da esas referencias de que por eso es que tú y yo como gentiles entramos en su presencia y podemos decir: Abba, Padre, porque somos hijos de adopción. Es por eso que somos, cuando tú y yo sabemos que somos hijos de adopción, es como un ejemplo rápido. Supongamos que viene, ¿quién es el más rico de México? Carlos Slim. Bueno, creo que ya no es el más rico, pero viene Carlos Slim y te dice: a ver, te voy a adoptar, vas a ser mi hijo.
¿Me dirías que no? No, pues sí, no manches, o sea, voy a ser heredero de una gran fortuna. O sea, se muere Carlos Slim, yo también voy a ser parte de esa herencia. También me va a tocar, con que me toque un melón, estoy contento, ¿no? ¿No? Les digo que yo soy el único pecador aquí, entonces dices, no, pues sí, yo quiero que me adopte él, ¿no? Porque sé que después la herencia va a llegar a mí. Y es lo mismo. Tú y yo somos adoptados, y el apellido que tienes sobre esta tierra solamente es así porque lo tienes, porque tu verdadero apellido es ser hijo de Dios, hijo del Altísimo, por medio de Jesucristo, que entregó su vida en la cruz. Ese es tu verdadero nombre, esa es tu verdadera identidad. Él te apartó para Él, Él te compró con un alto precio. Dios también nos ha comprado a nosotros. Y continúa diciendo, fíjate lo que dice después, en Isaías 55:6. Muchas personas en esta parte de Isaías porque yo también, le hemos dado otro contexto a este versículo cuando el Señor nos menciona, es que no alcanzo a leer, dice en 55, Isaías 55:6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo regular, cuando citamos este verso, le damos una connotación de materialismo o de bendición, pero Él nos está hablando aquí de perdón, de restauración, de salvación. Entonces debemos de identificar algo, iglesia. En este punto de esta charla debemos de identificar algo, que el libro de Oseas nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? La verdadera cara del pecado. El libro de Oseas nos enseña la verdadera cara del pecado. Entonces debemos de identificar cuáles son nuestros ídolos. Buscar fuera de Dios es tener un ídolo. Entonces debemos de identificar cuáles son nuestros ídolos. Y una tarea rápida para identificar un ídolo, o si es que los tenemos, es si tú estás dispuesto a pecar para obtener o para retener algo en tu vida. ¿Sí me explico? Si tú estás dispuesto a pecar para retener o obtener algo en tu vida, eso posiblemente es un ídolo. Otra cosa que nos ayuda a identificar un ídolo es esa parte cuando tú y yo vivimos ansiosos, cuando vivimos irritados, cuando vivimos llenos de temores, porque el temor, la irritación y la ansiedad son señales de alarma. ¿De qué? De que ya no estamos con el enfoque de nuestro Señor, de que ya perdimos la visión en Jesús. Eso es una alarma cuando se presenta la ansiedad, la irritación, cuando las cosas no salen como nosotros las queremos, cuando estamos llenos de temores. Es una alarma de que posiblemente hay un ídolo en nuestra vida que lo tenemos que destruir y lo tenemos que desechar y volvernos, como dice Isaías, volvernos a Él. Es lo que tenemos que hacer. Cuando algo nos interesa más que a Dios, ya te lo había dicho, es un ídolo. Entonces, otra cosa que nos enseña el libro de Oseas es algo primordial. Y si tú tomas notas o traes tu celular, anótalo o grábalo en tu corazón. Una y la principal que nos enseña Oseas es: no tenemos que ir por la vida demandando a otros que nos amen. No tenemos que ir por la vida demandándole a otros que nos amen. Es que tú ya no me dices que me amas, ¿no? Es que ya no me quieres, es que me rechazaron. Tú no tienes que ir por la vida buscando y rogándole amor a nadie. No tienes. ¿Por qué? Porque es lo que Oseas nos dice. Porque cuando tú y yo conocemos realmente el corazón del Señor y vemos esta historia, cómo es que después de todo lo que tú y yo somos, Él va tras nosotros y pagó un alto precio. No tenemos que ir por la vida mendigando amor. No podemos seguir bajo esa tarea.
No podemos seguir en esa práctica de buscar quien nos ame cuando ya hay alguien que nos ama, cuando ya hay alguien que nos acepta en el reino de los cielos, en la eternidad. ¿Y por qué nos empeñamos a ser aceptados aquí en la tierra? ¿Por qué nos empeñamos en ser aceptados en un núcleo familiar, en un núcleo social, con mi esposa, con mi esposo? ¿Por qué? Cuando tienes el gran amor del Señor, cuando tu visión no está en los ídolos, sabes que eres amado, que le perteneces al Señor. Dice Oseas 14, ya vamos a concluir. Dice en Oseas 14, no es cierto, todavía no vamos a concluir, espérenme tantito. En Oseas 14 dice, ¿me pasas la siguiente, George, porfa? Ah, no, esa es otra que se coló, pues, no, la siguiente. Eso, exacto. Perdón, en Oseas 11, del 1 al 4 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Vamos a poner esto aquí en contexto. El Señor, o más bien Oseas, en ninguna de las partes vemos cómo Oseas se sintió después de toda esta traición de Gomer. No la vas a encontrar. Pero sí vamos a encontrar cómo siente el corazón de Dios, que tú y yo le somos infieles. Está aquí en el 11, dice, cuando Israel era muchacho, Israel, ponle tu nombre. Cuando Luis era muchacho, no voy a poder leerlo. Yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Es decir, el Señor se inclina. Lo podemos decir así, cuando yo me incliné y puse delante de ellos comida. Ese es el corazón de nuestro Dios. No podemos ir por la vida pensando que el Señor tiene un corazón lleno de amargura, como diciendo, no, yo ya no quiero esto, ya no quiero el otro, ya no lo voy a hablar a tal, ya no saludo a tal. No podemos seguir con eso, porque el Señor nos está mostrando algo, su corazón. Dice un autor que Jesús nos ama. Hace rato cantábamos una canción que se llamaba Sin Límites. Jesús nos ama a pesar de la traición y del abandono. Cuando Jesús fue traicionado, podemos verlo así, cuando Jesús fue traicionado, Él siguió amando. Cuando Jesús fue abandonado por aquellos 12 que decían que lo iban a seguir y que lo iban a cuidar y que lo respetaban y que lo amaban, cuando Jesús fue abandonado inclusive por sus líderes religiosos, Él siguió amando, porque el amor de nuestro Dios no tiene límites. Pero nosotros sí tenemos límite, ¿no? Si alguien nos traiciona, ya no lo amamos. Si alguien nos rechaza, lo bloqueamos de WhatsApp. O de mínimo quitamos nuestra historia para que ya no la vea, ¿no? O nuestra foto de perfil para que sepan que estoy enojado con él. Eso de WhatsApp ha venido a representar pura ansiedad, ¿se dan cuenta? Me dejó en visto. Ya no me respondió. Y luego hasta te enojas, estás peleando porque te dejaron en visto. Eso es lo que ha venido a representar. O seguimos llenos de corrupción. Entonces nuestro amor sí tiene un límite. A nosotros nos abandonan, nos traicionan, nos humillan, nos rechazan y nuestro amor se acaba, pero el amor de Jesús jamás se acaba, porque tú y yo mismo lo abandonamos, lo traicionamos, le escupimos en la cara, nosotros mismos lo pusimos en esa cruz y su amor jamás se extinguió y se sigue sin extinguir, a pesar de que hasta el día de hoy seguimos pecando y nos seguimos cayendo en el lodo. Dice en el versículo 14 está bien. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová, a tu Dios. Vuélvete al Señor, dice, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica. Fíjate lo que Dios está diciendo. Le está diciendo, hey, camino de viento. Yo quiero que se vuelvan a mí. Yo quiero que vengan y yo mismo les voy a dar las palabras para que me hablen a mí. O sea, no manches, ¿no? Bueno, si a ti no te revienta la cholla, es decir, no inventes. O sea que cuando yo me acerco al Señor y le pido perdón, no es por mis méritos,
Cuando yo vengo en arrepentimiento y fe al Señor, no es por mis méritos, es porque el Señor mismo quiere que estés con Él. Cuando yo vengo delante del Señor a levantarle, a adorarle, y que digo, te amo Jesús, no es por mí, no es por mis méritos. Es por eso que estos temas, iglesia, en muchas congregaciones no los tocan. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre y sus decisiones las hace así, mira, la apachurra, la exprime. Es más, el Señor le hace así, agarra todo eso, lo mastica y lo escupe. ¿Dónde está tu voluntad? Se hace lo mío, lo que yo digo que es, eso se hace, y lo que yo digo que es, eso vas a hacer. Si yo te digo, ven de rodillas ante el Señor, aquí te vas a hincar. Y ojo, iglesia, si el Señor nos dice que nos arrodillemos, es porque nos tenemos que arrodillar. No esperemos a que llegue la reprensión y el desierto para arrodillarnos y estar berreando. Dice, y continúa diciendo, dice, quita toda iniquidad y acepta el bien, te ofreceremos la ofrenda de vuestros labios. Otra vez, no es que di un gran diezmo, Luis, no inventes. ¿Cuánto diste? Di 100 pesos. ¿Y cuánto ganaste? 50,000 varos. ¿Y diste 100 pesos? No, y es que es que puse un altar enorme así delante de mi corazón y todo. No es por nuestros méritos. Dice en el mismo versículo, capítulo 14, en el 4 y en el 6, dice, yo sanaré su rebelión. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El Señor nos está pidiendo que nos refugiemos en Él, en el Señor. Porque dice, yo seré a Israel como rocío y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como un Líbano y se extenderán las ramas y será su gloria como la de olivo y perfumará como Líbano. En el siguiente continúa diciendo, dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para lo que sepa? ¿Quién es sabio para comprender esto? El Señor nos dice y nos ha estado hablando a través de Proverbios que de Él viene la sabiduría, que de Él emana la sabiduría. Y si tú quieres sabiduría, dice en Santiago que se la puedes hoy pedir a Él. Que puedes venir con un corazón arrepentido, que puedes venir con un corazón dispuesto a adorarle, arrepentido, a refugiarte en sus brazos. ¿Quién es sabio para entender todo esto? El Señor ya le está hablando al pueblo de Israel. Todo este rollo de Oseas, toda esta historia de Oseas es para darles un ejemplo de lo que pasa con ustedes y conmigo. Es para darles un retrato de lo que ocurre y de lo que ustedes siguen haciendo. Esto que está ocurriendo con este hijo mío llamado Oseas y con, ¿cómo se llama? Gomer, con Gomer, es un retrato para que ustedes tengan de ejemplo que el Señor nos sigue amando con profundo amor. Dice, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Su justicia no es mi justicia. Su justicia de Él no es nuestra justicia. Si tú te refugias en el Señor, si tú hoy dices, yo soy un pecador y diariamente reconoces delante de Él que cometes errores y que pecas, nos estamos refugiando delante del Señor. Si tú diariamente estás luchando contra tu pecado, como dice el Salmo 51, te estás refugiando en el Señor, y si eso pasa, tú y yo vamos a habitar con nuestro esposo eterno. Tú y yo vamos a habitar con nuestro esposo amado. Vamos a habitar en su casa, vamos a habitar en su presencia, y su iglesia, Camino de Viento, va a vivir por la eternidad, va a vivir por los siglos de los siglos junto con su gloria, porque eres su hijo, porque eres su hija. Y dice, porque los rebeldes caen en el camino, los rebeldes caen del camino. Hoy el Señor nos está diciendo, ya no estés en rebeldía. Ven, yo mismo voy a poner las palabras en tus labios. Ven, refúgiate en mí, porque tú puedes caer del camino. Y hoy sabemos quién es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es aquel que nos dijo que nos iba a dar vida y vida en abundancia? Aquel que pagó ese precio alto, alto, para decir, no hay más ídolos en tu vida más que el yo soy, más que la ley de Moisés encarnada. Ese es tu amado, ese es tu proveedor, ese es tu restaurador. Él es el que te resguarda, Él es el que te cuida, Él es el que te ama por la eternidad.
Así es que hoy, ¿por qué no te pones de pie? Y si tú puedes cantar junto con nosotros y alzar tus manos y decirle: eres Dios eterno.